En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Y muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. Bienvenidos hoy lunes 23 de julio. Aquí estamos para acompañarles Andrea Rondón y Rocío Guijarro, y en la dirección general de la estación Jaime Restares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo y en los controles César Arteaga. Y aprovechamos de una vez para decirles que todos nuestros puntos de comunicación con Aquí se habla libertad ya están abiertos. El teléfono 0212-482-9750. El Dilo 3456, que tiene un costo de $1 más básico masiva. El Twitter RCR750, donde también nos podrán ver por Periscope, y en rcr.tv en YouTube. Bueno, buenos días, Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Hola, buenos días, Rocío, gracias a Dios, todo bien dentro de lo que permite el país. Sí, hubo mucha actividad este fin de semana con jóvenes activándose en el tema del debate y en el tema de los derechos humanos. La organización Humano y Derecho tuvo un evento el fin de semana en el Centro Cultural Chacao que se llamó Música por Medicina, que usted podía intercambiar su disco por una medicina o viceversa, y la verdad es que estuvo bien interesante. Y también los chicos de Mil y Una Ideas tuvieron su convención Mil y Un, también viernes y sábado en el mismo espacio del Centro Cultural Chacao, en el espacio abierto que está allí a la entrada del Centro Cultural Chacao, donde también debatieron temas sobre corrupción, transparencia, la visión de los jóvenes ante la problemática del país. Así que bueno, felicitamos todas estas actividades que hacen los jóvenes para contribuir al debate de lo que se aspira a que sea el país, para poder salir de esta crisis tan grande que vivimos, pues. Entonces, Andrea, ¿qué tenemos hoy en nuestra sesión de lo que pasa con la libertad en el mundo? Bueno, una nota del profesor Guillermo Rodríguez, amigo de la Casa de Se Dice Libertad, en Panam Post. La miseria de Venezuela es abundancia de socialismo. Él analiza no solamente las consecuencias del socialismo carnívoro o el socialismo radical que estamos viviendo hoy en día, sino las condiciones previas que permitieron lo que estamos viviendo hoy en día, la socialdemocracia también. El socialismo, en todas sus diversas manifestaciones, lo que busca, o la propaganda, el discurso es: yo le doy a unos para quitarle a otros, o sea, le quito a los que producen para darle lo que nos producen. Lo que pasa es que él dice, el ingrediente que ahora vemos es que es una dictadura totalitaria, se junta con ese Estado fallido. Exactamente, él dice que Venezuela ha sido gobernada por uno u otro socialismo moderado o radical, como tú bien decías, carnívoro o light o vegetariano, civil o militar, democrático o dictatorial, abierto o disfrazado, al menos de mediados de los 40 del siglo pasado a la fecha, y con tales medios se cae fácilmente del desarrollo a la miseria. Un poco también lo que planteaba Hayek en Camino de Servidumbre, ¿no? Sí, que es inevitable, o sea, cuando tienes la intención de dirigir al individuo, independientemente de las medidas que tomes, pero si este es su fin, vas a llegar inevitablemente a lo que estamos viviendo hoy en día: miseria, corrupción, pobreza. Y claro, nosotros estamos viviendo hoy en día un extremo, pero él lo está advirtiendo. Independientemente cómo se atemperen las medidas, vas a llegar a esto. Así es. Y bueno, eso de que ser rico es malo y todo ese tipo de eslogans que estos gobiernos pues asumen, y que van como minando pues el entendimiento de la gente, que van creyendo que es verdad, porque como es como constante la propaganda, ¿no? Claro. Que es terrible, porque ser rico no es malo en lo absoluto. Bueno, y esto también ha tenido mucha culpa el tema del ¿cómo se llama? Que es más difícil que una aguja pase por que un
¿cómo que dice el camello? Sí, es más. Pase por el hilo de por el huequito de una aguja. Esto también viene de mucho más atrás, Sí, en el debate, que en algún momento tendremos que discutirlo aquí, pero esto no es en lo absoluto cierto, porque, bueno, los que tienen más es porque han arriesgado más, con riqueza bien habida, pues. Claro, están pensando en cómo producir riqueza, no distribuirla o redistribuirla. Cómo generarla, cómo, bueno, producto del esfuerzo, del riesgo, etcétera. Qué bueno que se llega a tener riqueza, pero esta riqueza también le llega a otras personas en su calidad de trabajadores, etcétera. Entonces este discurso de que hay que quitarle a los que tienen mucho para darle a los que tienen poco es parte del discurso que tienen estos regímenes y de pretender, ¿no?, que la dádiva es lo que te crea la dependencia. Entonces eso es lo peor que puede sufrir un país, ¿no? Porque un país tiene que ser de ciudadanos activos, participando, generando productividad y no esperando sentados a que le llegue la dádiva del gobierno de turno, ¿no? No, sí, definitivamente, y él lo viene comentando y da atisbos ya de lo que se puede decir. En la medida en que tú dependes del Estado, no puedes reclamarle a ese Estado cuando hay violación de derechos humanos, cuando llegas a una situación de hambruna, cuando llegas a una situación de miseria, porque eres dependiente de ese Estado, lamentablemente. Entonces, claro, esto todo es con una intencionalidad, no solamente sostenerse en el poder, sino crear herramientas para seguirse manteniendo a costa de un ciudadano más pasivo, pues. Así es. Él dice aquí, el criminal puede dar limosnas de lo que roba, a quien le plazca o le convenga. En democracia le conviene dar limosnas a las mayorías y más a sus partidarios. Inflación y devaluación. Bueno, en democracia... Lo que pasa es que él hace él ya empieza a advertir, claro, socialdemocracia, él ya empieza a advertir que la democracia es uno de los grandes temas, uno de los grandes desafíos del siglo XXI. Porque como hemos llegado a totalitarismos o el colectivismo se ha adueñado por la socialdemocracia, va degenerando en esto. Bueno, y fíjate tú que todos los populismos, Andrea, ¿de dónde surgen? De las democracias. Totalmente. De las democracias, porque vienen entonces con todo ese proceso de ir a elecciones, con un discurso duro contra el establishment, contra los partidos, la antipolítica. Entonces se van colando y van logrando ser elegidos a través del voto, que es un síntoma o un pilar de la democracia, y terminas tú eligiendo autócratas de este tipo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, lo que viene después, bueno, ya sabemos que llega la hambruna en más de una forma. Bueno, Venezuela es un caso que lo estamos palpando día a día, ¿no? Y esto que es el saqueo, que es la hiperinflación, que es terrible, terrible para la vida ciudadana, la hiperinflación, que es inseparable del fantasma del hambre, como lo llama él, ¿no? La limosna de todos los gobiernos socialistas de Venezuela ni se aproxima al capital destruido y saqueado, únicamente en los últimos 17 años de este socialismo radical, ¿no? Qué duro esta conclusión, pero es una realidad, pues los que estamos aquí lo sentimos día a día. Totalmente, sí. En mayor o menor medida algunos tendremos más herramientas para defendernos que otros, pero definitivamente todos lo sentimos los que vivimos aquí en Venezuela. Así es. Bueno, les recomendamos este artículo del profesor Guillermo Rodríguez, quien colaborador de Se Dice Libertad. Este artículo está en Pan Am Post, que le hemos recomendado varias veces, este periódico digital tan interesante, panampost.com. Allí pueden encontrar este artículo que se llama La miseria de Venezuela es abundancia de socialismo. Y bueno, vamos a nuestra segunda sesión del día, que es Gobierno Omnipotente. El libro del día. Ajá. El libro del día. ¿Cuál es, Andrea? El libro del día. Esta vez tenemos El Gobierno Omnipotente de Ludwig von Mises, un libro que se adquiere aquí, se puede conseguir aquí en Caracas, y
es escrito a mitad del siglo XX y ya está advirtiendo cómo los distintos colectivismos, él habla desde el nacionalsocialismo, cómo los distintos colectivismos degeneran en totalitarismo. Es importante la reseña de este libro porque tradicionalmente siempre se ha adversado el comunismo y se lo ha contrapuesto al nacionalsocialismo, que son distintos, y terminan siendo dos caras de una misma moneda, porque al fin y al cabo buscan es esclavizar al individuo. Y nacionalsocialismo, bueno, es un socialismo nacionalista, eso no hay que olvidarlo. Él ya lo viene advirtiendo, ya es un poco pesimista aquí porque obviamente ya lo escribe ya próximo a huir a Estados Unidos y lo escribe ya advirtiendo lo que se viene en lo que va del siglo XX. Sí, bueno, Ludwig von Mises es un autor, pensador, intelectual de la Escuela Austríaca de Economía, uno de los fundadores de la Escuela Austríaca de Economía, quien además tiene unas obras maravillosas, tiene una que se llama Socialismo, que bueno, en unas como 500, 600 páginas va contando el desastre de lo que es el socialismo. Bueno, Andrea es la directora académica del Mises Venezuela, que es el instituto pues que trata de debatir o que tiene como misión debatir y dar a conocer más profundamente el pensamiento de Ludwig von Mises. Y este libro, El gobierno omnipotente, como tú bien decías, enséñalo ahí a nuestra gente que nos está viendo por Periscope, que además los pueden adquirir en la librería Se Dice, en la Cámara de Comercio de Caracas, y también lo pueden consultar en la biblioteca Oscar Schnell de Se Dice, que ofrece una lúcida y certera interpretación de algunos de los fenómenos que más profundamente han marcado la historia contemporánea, ¿no? Qué interesante este libro, porque sus análisis históricos y sociológicos de la decadencia del liberalismo alemán y de la afirmación del pangermanismo, y la parte que en ella tuvieron los intelectuales, profesores de historia, de derecho, de economía política y de filosofía, de las raíces del colectivismo y del nacionalismo. El otro día yo leía un artículo de Mario Vargas Llosa, no sé si lo escuchaba en algún video o algo, que él hablaba de la culpa que tenían los intelectuales también de que estos populismos y estos socialismos surgieran, ¿no? Porque se plegaron a ello y se convirtieron en difusores de lo mismo, ¿no? Exactamente, terminan siendo cómplices y difundiendo eso. Y un poco más actualizado, siguiendo en esta misma onda de Mises, y también en la de Vargas Llosa, en Del Buen Salvaje del Buen Revolucionario, Carlos Rangel le dedica todo un capítulo a los intelectuales y a las universidades venezolanas que han contribuido también a difundir estas ideas del colectivismo y de la izquierda. Sí, fíjate que eso yo creo que hay que debatirlo muchísimo, porque Mario Vargas Llosa en eso que te estaba comentando y que le estaba comentando a ustedes, queridos oyentes, él dice que los intelectuales deberían pedir perdón ante este apoyo que le dieron a estas ideas y que, bueno, ahora disienten de las mismas, ¿no? Y están apartados y que deberían como que, bueno, y él mismo lo asume, pues, cuando porque él mismo formó parte, fue claro. y él hizo su cambio y su mea culpa y pidió perdón ante eso, porque, bueno, han sido como cómplices muchos de ellos de lo que logró el populismo, lo que ha logrado el populismo a través de los tiempos, ¿no? El profesor Mises en este libro dice que de un modo particular de las complicidades que el Partido Socialdemócrata, en esa época del Partido Socialdemócrata Alemán, y otros partidos tuvieron en el afianzamiento del nazismo como fenómeno histórico, nos revelan una maestría insuperable que justifica la consideración que él hace no solo como uno de los mayores pensadores de nuestro tiempo, en palabras de Hayek, otro pensador intelectual importantísimo economista, sino también como uno de los mayores pensadores de nuestro tiempo, ¿no? Dice que en el fondo hay una idéntica glorificación del Estado, hecho que no se limita a estos dos sistemas. El acontecimiento más importante en la historia en los últimos 100 años es la sustitución del liberalismo por el estatismo, ¿no? Y ya más de 100 años, creo yo, ¿no? Porque sí, ya casi van 2 siglos, ¿no? Que se manifiesta bajo las formas de socialismo e intervencionismo. O sea, que es lo que hemos vivido nosotros y los países que están bajo este yugo, ¿no?
Sí, totalmente. América Latina, lamentablemente, todo lo que ha sido todo el siglo XX y ya lo que va del siglo XXI, pues padece esta realidad en mayor o menor medida, pero la padecemos todos los países de la región. Bueno, y esperamos salir de esto porque hemos hablado aquí en este programa varias veces, Andrea, de cómo se ha reducido la desigualdad y la pobreza en el mundo producto de políticas más liberales en los países de Europa, de Asia, en los países desarrollados, pues. Sí. Y bueno, no puede ser que sigamos en América Latina todavía algunos países engendrando estos monstruos que nos llevan a la miseria. Además, qué ejemplo más palpable de lo que vivimos nosotros y que lo podemos decir con propiedad, bueno, en Cuba y en otros países, bueno, que estamos bajo este yugo que no nos deja progresar ni surgir y que para hacerlo hay que salir del país, hay que emigrar. Entonces no puede ser, tenemos que trabajar para que esto cambie, porque las democracias occidentales, como bien dice Missy, han conseguido liberarse de algunas formas patológicas de socialismo y de nacionalismo, pero algunas de ellas siguen atrapadas en los mismos postulados de la idolatría estatal. Creo que aquí va a ser también un debate con el tema de los recursos naturales, del petróleo, ¿no? Lo que veníamos comentando. De hasta cuándo el Estado tiene que ser el dueño de esa industria, de ese recurso, ¿no? Ese va a ser un debate bien interesante en el país cuando se dé, ¿no? Porque no es necesario que sea el Estado el que lo domine todo. Creo que la vez pasada en el programa estábamos hablando de eso. Con Alonso Domínguez, sí. Sí, con Alonso. Entonces, bueno, recomendamos ampliamente, vuélvelo a enseñar ahí, Andrea. Sí, Gobierno omnipotente de Ludwig von Mises, a quien se le atribuye el relanzamiento de la Escuela Austríaca de Economía en el siglo XX y además padre intelectual de otras figuras también de esta escuela, Murray Rothbard y Hayek. Exactamente, y bueno, vamos entonces a la primera pausa y regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Son las 11:18. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Llegó el mes de los niños y en Ama de Casa están los regalos perfectos para ellos. Aprovecha desde ya el 25 en toda la línea Kids de Ama de Casa y dale color al mundo de tus chiquitos. Llévales en el Día del Niño las más suaves y divertidas toallas, ponchos, batas y cobijas inspiradas en los que les divierte y pone a volar su imaginación. Visítanos ya en nuestra tienda Ama de Casa Kids en el Centro Comercial El Hatillo o a través de la tienda en línea amadecasa.com para que sorprendas a tus pequeñitos con el regalo soñado. Ama de Casa, toca, siente, vive. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. América Latina, Andrea, vamos a conversar sobre un país que casi nunca de verdad lo tenemos como en el radar porque es como un país muy estable, ¿no? Aparentemente, como es Uruguay, ha tenido unos presidentes bastante interesantes e intelectuales como el doctor Sanguinetti o Lacalle, unos tipos de verdad de primera, escritores, ensayistas, etcétera. Pero bueno, hoy traemos un tema aquí de nuestro aliado Hernán Bonilla en Uruguay, que él habla sobre
una rendición imprudente acerca del gasto público que el gobierno está teniendo, ¿no? Sí, él advierte, claro, cuando hablemos de algunas cifras de Uruguay, confirmará la tendencia que tú acabas de mencionar, Rocío, y es que efectivamente Uruguay, dentro de los índices como Doing Business o los índices de calidad institucional o de respeto a la propiedad privada, Uruguay junto con Chile es de los países de América Latina que mejor ranking ostentan. Sin embargo, la libertad es una tarea constante de vigilancia, como dicen, ¿no? Uh-huh. Entonces, Bonilla advierte, tenemos unos problemas actuales que, de no tomar las medidas necesarias, pueden ocasionarnos unos problemas mayores en el futuro. Y es que lamentablemente el proyecto o el presupuesto, el gasto público que se plantea el gobierno uruguayo para los próximos 2 años es bastante elevado a como lo vienen manejando tradicionalmente. Y él dice, lamentablemente, aumentar el gasto público no soluciona los problemas. ¿Por qué? Porque si bien tenemos un crecimiento económico, nuestro crecimiento económico en los últimos años ha disminuido mucho. Sí, se ha estancado, no han crecido como ellos pretendían. Exactamente, ¿no? Y eso es importante tomarlo en cuenta. Nosotros que en Venezuela estamos acostumbrados a un retroceso absoluto, miren lo que se fija en otros países. Sí teníamos un crecimiento hace 5 años de un 5%, pero ahora este crecimiento es menor al 2%. Y esa falta de crecimiento, ese crecimiento más lento, no nos va a dar herramientas para defendernos ante una eventual situación económica internacional y de la región, porque nuestros principales compradores de sus productos de exportación, Argentina, está próximo, se encuentra en una situación económica un poco de observarse. Ellos mismos, el precio de sus productos de exportación también han bajado, y él dice, la situación a nivel mundial y de la región no nos va a ayudar. Si no nos preparamos adecuadamente, no vamos a tener las herramientas suficientes para afrontar lo que se pueda venir en el futuro. Así es, fíjate que él dice que precisamente, bueno, como ellos están en Mercosur, dejan de ser competitivos si no crecen, pues, y si el gasto público aumenta, bueno, aquí en Venezuela, ¿qué podemos hablar de gasto público si tenemos un observatorio de gasto público que hace seguimiento al exacerbado gasto público del gobierno en todos los sentidos? Ellos, imagínate, una economía tan estable como han tenido y que han ido creciendo, etcétera, pues se han estancado porque el gobierno quisiera aumentar más el gasto público, y esto que lo que les puede traer es un retroceso con sus competidores, ¿no? En este caso, bueno, imagínate, Brasil, que es el país más grande que está en Mercosur, y Argentina, como tú bien dices, hay que observarse su economía, pero sin embargo, Argentina pues también tiene unos commodities que de alguna manera le ayudan en su competencia, pero Uruguay es un país más pequeño, y en medio de una coyuntura internacional, regional y nacional que se ha vuelto compleja y adversa, como bien advierte Hernán Bonilla, el orden macroeconómico en general y el fiscal en particular cobran una importancia central para no repetir errores del pasado hacia los que se encaminarían si no corrigen el rumbo, ¿no? Y entonces en esto él habla que, bueno, de verdad que el deterioro del contexto regional también parece haberse subestimado por algunos analistas, ¿no? Fíjate que tanto de Brasil como de Argentina han bajado sistemáticamente sus proyecciones de crecimiento en los últimos meses. Y a lo mejor los uruguayos no lo tomaron en cuenta, no tuvieron una vigilancia, como tú bien decías, permanente ante esta cosa. Y fíjate que la expectativa de Brasil de crecimiento es inferior a lo que ha proyectado el gobierno, ¿no? Porque de verdad hay un ámbito económico bastante complicado en la región. Y Argentina, bueno, que tiene este tema del préstamo al Fondo Monetario para estabilizar y que la inflación no continúe, pues ellos piensan crecer pues de 1.3%, ¿no? Y las devaluaciones que pueden venir a partir de eso también pueden complicar
la vida de Mercosur, ¿no? Sí, y él dice, definitivamente el gobierno uruguayo cuando presentó su plan de gobierno no tomó en cuenta la realidad de lo que van a ser los que son sus principales clientes, por ejemplo Argentina, en materia de sus compradores de sus productos de exportación y también de turismo. Entonces, si tu cliente natural no está en buenas condiciones, tienes que apeltrecharte mucho mejor, tienes que ser mucho más visionario al respecto. Sí, bien interesante este artículo de Hernán Bonilla, porque él siente que pues su país, el área de economía del gobierno no fue calibrada adecuadamente. Y entonces, bueno, han venido creciendo a una tasa de 1.7%, pero como al principio decíamos, mucho más baja de lo que fue hace 2 años, 3 años atrás, 4 años, 2014, años. ¿No? Uh-huh. Y con caída de la inversión en cada año, pérdida de más de 50.000 puestos de trabajo. Y los últimos datos oficiales que tienen es que también el tema del déficit fiscal, el 4%, y la deuda pública que, bueno, ha aumentado muchísimo y están teniendo una inflación, bueno, de 8.1%, que podemos decir aquí que la nuestra va por casi, podría cerrar en 47.000% este año según las proyecciones del profesor Hanke, ¿no? No, totalmente. Y por eso es que nosotros traemos casos como el de Uruguay, porque la defensa de la propiedad, de la libertad económica, el libre mercado no solamente debe analizarse a través de patologías como es el caso venezolano, que ciertamente es nuestra realidad, pero miren a partir de qué números ya se están prendiendo las alarmas en los economistas especialistas en Uruguay. A partir de una inflación de un 8.1%, ya está advirtiendo, si no tomas las medidas necesarias, tu gobierno, y no tomas en cuenta la realidad de la región y a nivel internacional, pues vamos a tener menos herramientas para defendernos en un posible futuro en el que las vacas gordas no abunden. Exactamente. Y este problema se podrá disimular mientras la economía continúa creciendo, pero si la coyuntura internacional o regional se sigue deteriorando, pues van a tener un problema. Y yo creo que Uruguay tiene elecciones también, no sé si este año o el año que viene, pronto. Creo que hay un hijo precisamente del presidente Lacalle como candidato, y también hay otro joven de una institución, como se dice, que también creo que irá a aspirar, ¿no? Que se llama Ernesto Talvi, un reconocido economista uruguayo. Pero hay que estar atento, como tú dices, en estos países se prenden las alarmas tempranas y pueden atacar pues la crisis antes de que ésta se manifieste, ¿no? Claro, porque todavía tienen calidad de instituciones, porque mientras todavía tengan las instituciones, se prenden las alarmas a tiempo, pues se pueden controlar a tiempo, se pueden atender a tiempo. Exactamente, tan importante es el tema de la calidad institucional para que los países puedan organizarse otra vez y lograr y no caer en la tentación de los populismos y de que la economía se convierta en un monstruo como está sucediendo en nuestro país, pues. Y es verdad que es importante que los uruguayos estén atentos. Yo creo que ellos van a lograr, porque siempre lo han hecho, estabilizar su sistema, y seguramente estas alertas tempranas van a ayudar a eso, ¿no, Andrea? No, sí, definitivamente. Y lo que repetimos, nunca hay que estudiarlo, estos fenómenos solamente desde las patologías. Países como Chile y Uruguay, que son los países de América Latina que mejor están rankeados, son los países a tener por norte, que son unas realidades más cercanas a las de nosotros, los venezolanos. Así es imposible, dice él, enfrentar una enfermedad sin un diagnóstico adecuado. Entonces, si haces el diagnóstico adecuado, puedes atacar la enfermedad. Bueno, y vamos entonces a nuestro segundo corte de la mañana con las noticias, y Argenis, que ya viene a hablarles de las mismas. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares.
El partido Primero Justicia denunció que el diputado de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, está siendo hostigado por el gobierno al intentar acusar a la esposa del dirigente de la tolda aurinegra de supuestos delitos. El economista Francisco Faraco aseguró que la escasez de efectivo que se registra en el país es producto de una mafia que controla el mercado negro del dinero. Yo nunca he visto, no conocía de un mercado negro en el efectivo, porque los estados modernos se reservan el monopolio de la emisión. Y entonces cuando hay problemas de hiperinflación como los hay aquí, pues se procede a mecanismos rápidos, como resellar los billetes, en fin, tantas cosas que se pueden hacer. No, aquí no hacen nada. O sea que... ¿Para qué? Para que en el mercado negro el precio del efectivo suba de precio y el precio del efectivo sea cada vez mayor. ¿Y quiénes manejan el mercado negro? En primer lugar, los que desde el Banco Central, porque ahí comienza la macolla, desde el Banco Central. Después el Banco Central le manda fallo a los bancos. En los bancos, bueno, no sé qué pasará, pero creo que hay unos tipos metidos en la movida. Y entonces, bueno, este es un saqueo gigantesco, chicos, por favor. ¿Hasta cuándo los venezolanos vamos a poner lomo para que los peguen, los giles? En el estado Zulia, trabajadores de la salud también tomaron la calle para exigir mejoras salariales. En internacionales, Siria tildó de operación criminal la evacuación de cascos blancos a Jordania. Un menor palestino murió por disparos del ejército israelí en un campo de refugiados de Belén. Y en los deportes, el venezolano Rubén Limardo gana medalla de plata en el Mundial de Esgrima que se celebra en China, 11 y 32. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. En Coco Factory, además de su excelente cocada, también puedes deleitarte con el rico Coco Oreo o el sabroso Coco Brownie. Al pedir cualquiera de las 3 cocadas, pide tu ticket premio y seguirás disfrutando del coco, que es nutritivo y saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en La Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory y recuerda, sin cocos no hay paraíso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750. La radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Y hoy en Debatamos sobre la libertad estamos tratando de localizar a la profesora Gisela Cossack, quien pues está haciendo difícil la comunicación. La profesora Cossack, escritora venezolana, intelectual, ensayista, y que ha escrito, bueno, unos libros muy, muy interesantes. El último es chévere, pero iguales, ¿no? Que es ni más, tan chéveres ni tan iguales. Exacto, pero además otras novelas mucho más reflexivas sobre los temas de Venezuela. Y además, bueno, está ahorita en México, pero bueno, sigue activa, escribiendo. Ha escrito un artículo muy bueno, ¿verdad, Andrea? En esta prestigiosa revista
que comenzó y que inició Octavio Paz, Letras Libres, que ahora dirige el profesor intelectual historiador Enrique Krause, Letras Libres. Allí la profesora Cosat escribió un artículo que se llama Las cenizas de las izquierdas, ¿no? Que bien de la izquierda, las cenizas de la izquierda, que bueno, nos pone a reflexionar a los que no lo hayan leído, pues en letraslibres.com lo pueden encontrar, y también a través de las redes de la profesora Gisela. Bueno, no hemos logrado, pero sí vamos a comentar su artículo. Y otra cosa que ella también escribió, Andrea, que fue muy, muy viralizado luego de la victoria de Andrés Manuel López Obrador. Como la profesora Cossack está allá, pues ella hizo como un análisis de por qué a López Obrador no era igual que el chavismo, ¿no? Sí, interesante ambos materiales. El último es un análisis de ella viviendo ya tiene un año en México, y obviamente pues tiene una perspectiva distinta de nosotros los venezolanos que no residimos allá, y obviamente digamos es muy dentro de la inmediatez del proceso. No hemos visto las primeras actuaciones de este señor, lo que tenemos son advertencias. Era el eterno perdedor en la mayoría de las elecciones. Pero digamos ella hace un análisis porque si bien siempre se ha dicho México no es Venezuela, el socialismo sí es el mismo, pero ella hace un análisis del caso mexicano que advierte, es más informal, lo hizo en sus redes sociales. Creo que lo hizo en el Facebook, ¿no? Como una forma de reflexionar lo que ella estaba viendo desde allá y sin meterse en la política mexicana. De hecho, ella es muy respetuosa. Ella por lo general no le gusta comentar más allá de su entorno privado de la política mexicana, porque ese es el signo de los que migran. Pues es muy difícil, migras a aquel país, pero es un país de acogida, pero también sientes como ciertos límites para opinar. Pero ella hace unas advertencias interesantes. Por ejemplo, ella advierte que López Obrador no es militar, ni cuenta con las Fuerzas Armadas con las que contó en su momento Chávez cuando llega al poder. Sí, también dice que tampoco dispone libremente de la chequera petrolera de México, ni no vive solo del petróleo, como es el caso de Venezuela. Entonces ella siente que ahí no habrá reparto a manos llenas como hubo aquí, ¿no? Sí, además ella comenta que la oposición mexicana está más articulada, podría ser un verdadero contrapeso, y además López Obrador no llega con todos los poderes votados hacia su partido o hacia su alianza. Hay un contrapeso con el PAN y el PRI. Exacto, y tendrá una oposición con presencia parlamentaria regional y local, así aunque haya ganado las elecciones. Pues también dice que no habrá asamblea constituyente, medio utilizado por Chávez para acabar con la institucionalidad del país, porque la palabra constituyente causa cierto escozor en México, y tampoco en México existe la reelección. Y la Constitución mexicana es una constitución centenaria, ¿no? Sí. O sea que el tema institucional está como sólido. Totalmente. O sea, él llega cuando todavía hay instituciones. Lamentablemente Chávez llega gracias a esas instituciones, porque nunca olvidemos que la Asamblea Constituyente con la cual se votó esa expuria Constitución de 1997 fue avalada por el Tribunal Supremo de Justicia. Ya digamos, las instituciones lamentablemente en Venezuela debían servir como límites al poder del Estado, más bien fraguaron el camino, le abrieron el camino a Chávez. Ella está advirtiendo que en México todavía hay calidad institucional, incluido con los partidos de oposición. Sí, esperemos que López Obrador no acabe con ello, ¿no? Dice también ella, en esta reflexión que hacía desde su mirada hacia ese proceso, que los mexicanos se agencian su tortilla, no andan pensando que les toca una gota de petróleo por cabeza, ¿no? Sí, ella hace ya un análisis de lo que ella ve en el día a día de la cultura mexicana. Ella hace estas advertencias, aunque ella no, también hay que decir, a beneficio de inventario López Obrador, sí, porque también tiene un discurso, el señor tiene un discurso también para populista. Es totalmente populista, bueno, y además, como tú dices, fue persistente hasta que logró
ganar las elecciones, como dicen, nadie está muerto en política, ¿no? Y otra cosa que ella advierte es, bueno, el tratado, por supuesto que yo creo que esta es la institución más sólida y más importante que tiene México. Ya lo decía una vez el profesor Luis Pasos, a quien trataremos de invitar alguna vez, también economista mexicano, que decía que más allá de la Revolución Mexicana, lo más importante que les había pasado a ellos era el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, ¿no? Este es un tratado que sigue en pie a pesar de Trump, y el gran problema que pueda traer, que si lo del muro y todo este tipo de cosas, es la institución, o sea, el comercio que hay entre México y Estados Unidos y Canadá es impresionante, y así que los empresarios mexicanos que exportan a Estados Unidos y a Canadá, pues no van a dejar que esto cambie de una manera como pretenderá, no se sabe todavía porque no ha asumido pues su gobierno, el señor López Obrador, ¿no? Y además que bueno, México no es América Latina, es Norteamérica. Sí. Los mexicanos ni son América Latina ni son Centroamérica, son Norteamérica, o sea, están más pegados a Estados Unidos que de cualquier otro país de la región. Lo único es que hablan español, ¿no? Sí, tienen esa influencia innegable. Dicen que tanto López Obrador como muchos de sus partidarios tienen experiencia de gobierno. No son como esa montonera que Chávez empoderó en la Asamblea Constituyente del 99 o en cargos estatales, ¿no? Sí, ¿no? Y además también advierte, López Obrador llega con una alianza de muchos elementos variopintos, entonces habrá que negociar, porque no todos tienen la misma ideología ni tienen el mismo discurso, y él llega a través de una alianza, como una amalgama de verdad de muchos frentes. En consecuencia, eso mismo también dificultará la imposición de un discurso populista desde su punto de vista. Ella dice que claro que asusta el apoyo al señor López Obrador de toda esa izquierda ruinosa que anda por el mundo, pero López Obrador será si acaso un Lula sin materias primas en alza, muy limitado, pues no un Chávez. Y los aliados de López Obrador no son tan variopintos, como tú decías, que tendrá que negociar en todas las instancias del gobierno. Tiene desde partidarios de Corea del Norte hasta evangélicos que piensan que el gran problema de la humanidad es el matrimonio igualitario, pasando por socialdemócratas marxistas, expriistas y expanistas. En fin, ella termina esta reflexión que hace a través de sus redes sociales, que si se equivoca, pues se asila en Nueva Zelanda, ¿no? Por supuesto que esto que puso la profesora Cossack en su muro, pues trajo bastante debate, y bueno, gente que decía, sí, estás equivocada, igualito que nosotros, que no, aquí no va a pasar nada, aquí no nos va a pasar eso, nosotros no somos Cuba, y mira lo que hemos llegado, ¿no? Que hasta por allí unos señores cubanos dijeron que Venezuela estaba peor que ellos en el inicio de la revolución, ¿no? Totalmente, claro. Porque... Entonces, muy interesante esto que plantea la profesora Gisela Cossack. Veremos los acontecimientos en cuanto el señor López Obrador asuma la presidencia, y vamos a tratar de tener este glosario que ella puso aquí de las cosas, o este decálogo, no sé si son 10 o más, pero para ir midiendo, pues, dentro de lo que ella fue diciendo, cómo se va comportando el gobierno mexicano y los ciudadanos mexicanos, que es lo más importante, ¿no? Sí, uno como venezolano apuesta que otro país no padezca la tragedia que nosotros estamos viviendo. Uno no le desea esta tragedia a nadie, y quisiéramos apostar que la verdad funcione en las instituciones, la calidad institucional de ese país, a pesar del discurso populista de este señor, que definitivamente lo tiene. Y Gisela Cossack es una analista muy aguda, o sea, toma en cuenta muchos elementos y muchos factores, y tiene un año viviendo allá. Eso no es de gratis. Y en ese análisis agudo, pues lo vemos en su artículo, su primer artículo en Letras Libres, que ella comenta que ella siempre soñó publicar en Letras Libres, sí, y ya, gracias a Dios, se le dio, pues, porque ella sigue muy activa, y este artículo es con relación a las izquierdas en Venezuela. Ella advierte, las categorías izquierda y derecha pueden ser muy obsoletas hoy en día porque ya no te dicen nada, y al final pueden ser dos caras de la misma moneda. Eso es muy en la onda que Ricardo Manuel Rojas dice, están obsoletas desde el punto de vista filosófico, usemos liberalismo, intervencionismo. Pero usando estas categorías, ellas advirtiendo que puede ser un
unas categorías desgastadas. Ella hace un análisis de la izquierda venezolana. Y la izquierda venezolana, pues ella dice cómo se ha fragmentado, cómo todo orbitaba alrededor de Chávez, y una vez que muere Chávez, porque claro, como era algo muy personalista, pues se desintegró. Creo que estamos haciendo contacto. Sí, con la profesora Cossack, pero no sé cuánto tiempo tenemos, si vale la pena que la contactemos. Tenemos todavía tiempo. Oye, sí, sería estupendo que la llamemos entonces. Ya está al aire. Creo que la profesora Cossack. Hola, buenos días, profesora, ¿cómo está? Buenos días, Rocío, ¿cómo estás? Ay, gracias por el contacto. Pues pensábamos que no la íbamos a tener y queríamos que nos hablara, pues le damos los micrófonos sobre este maravilloso artículo, importante reflexión sobre las cenizas de la izquierda. Sí, efectivamente. Hablando de la izquierda venezolana, es una izquierda que yo no sé qué va a hacer después que caiga la revolución bolivariana, porque esperemos que efectivamente la revolución venezolana caiga lo más pronto que se pueda. ¿Cómo va a ser la izquierda que puede articularse dentro de un proyecto democrático para sobrevivir a lo que han sido estos 20 años? Es decir, ¿cuál va a ser su proyecto? ¿La Constitución del 99? ¿El cambio revolucionario que ya tiene 30 años y fracasó estruendosamente y no va a haber manera de venderlo? Porque lo que ha pasado en los países postcomunistas, que es el caso de lo que va a ocurrir con el nuestro, ha sido simple y llanamente que se han entronizado gobiernos tremendamente autoritarios con relativa sensatez económica, porque en realidad el capitalismo ruso es un capitalismo de compadres, como se le ha llamado con mucha agudeza, ¿no? Es decir, un capitalismo que tiene que ver efectivamente con lo que se llamó hace siglos el mercantilismo, es decir, un Estado que efectivamente regula de tal manera las cosas que permite libremente la actividad económica, pero siempre dentro de un contexto específico que lo favorezca. Y son gobiernos donde las libertades públicas y los derechos humanos están entre paréntesis. Pensemos, por ejemplo, en la Hungría de Víctor Orbán. Sí, sí. ¿Okay? Es escandalosa la forma en que Víctor Orbán asume lo que significa ser húngaro. Exacto. Es simple y llanamente fascista, que eso es lo que, por ejemplo, en Venezuela se habla de fascismo con mucha facilidad y la izquierda habla muy irresponsablemente del fascismo. Fascismo es lo de Víctor Orbán. ¿Okay? Alguien que te dice, húngaras, por favor, tienen que tener hijos, porque si no en 100 años nos vamos a convertir, los húngaros habremos desaparecido y estaremos llenos de gitanos, de negros y de musulmanes. Profesora Cossack, vamos a ir un momentico a un corte y al regreso entonces continuamos con usted. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Son las 11:48. Este mes se hace sentir con las risas de los más chiquitines, porque llenarás de color su imaginación. Aprovecha el 25 en toda la línea Kids de ama de casa y dales el regalo soñado. Disfruta de verlos divirtiéndose con las toallas, batas, ponchos y cobijas más coloridas y suaves. Los verás muy alegres con nuestros monstruos del espacio, princesas, piratas y sirenas y todo lo que tenemos para tus pequeños. Visita ya nuestra tienda Ama de Casa Kids en el Centro Comercial El Latillo o a través de nuestra tienda en línea amadecasa.com. Ama de Casa, toca, siente, vive. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. ¿Tienes planes y necesitas dinero? Oro VIP te compra tus prendas de oro y plata. Chacao, calle San Ignacio, Residencia San Ignacio, local comercial y en nuestra oficina en el CCCT 424-247-7974. @Oro VIP, piso abajo Caracas. @Oro VIP, piso abajo Venezuela. Oro VIP, oro al mejor precio. Ideas para alcanzar un país con libertad económica.
democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Gisela, te habla Andrea Rondón. Viendo ya tu artículo, cómo analizaste a profundidad de cómo quedó desintegrada la izquierda, que además orbitaba alrededor de Chávez y que hoy en día adversa o se queda silenciosa, es medio cómplice frente a Maduro y que ya queda pues asumir que fue un grave error y que nos trajo a esta tragedia, pues ya también queda de este lado de los que defendemos el capitalismo, la libre iniciativa, el libre mercado, pues abrirnos paso para una verdadera alternativa, ¿no? Sí, yo creo que eso es fundamental, sobre todo viendo que esa izquierda, en el caso concreto de Venezuela, efectivamente, la única opción que tiene sería la opción socialdemócrata, que es la opción que efectivamente la izquierda chavista o chavista madurista adversa. Es decir, el gran enemigo de la izquierda radical es la socialdemocracia. Lo ha sido históricamente, porque es realmente aquella que le ha hecho competencia dentro de la izquierda. Pero digamos, los liberales pueden convivir perfectamente con los socialdemócratas dentro de un orden democrático en permanente discusión y en permanente conflicto, eso sin duda, pero se puede. Bueno, es interesante lo que dices, en permanente conflicto definitivamente, porque... Pero se puede. Claro. Sí, ¿Okay? Sí, si se aspira a una sociedad libre, sí, definitivamente. Pero se puede, claro, porque además los liberales asumimos algo que es muy importante. Hay distintas maneras de ver el bien colectivo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo conviven esas distintas maneras de ver el bien colectivo? Porque eso hay que decirlo. Es decir, por supuesto, la socialdemocracia tiene un lugar. Creo que tendría que renovarse profundamente, pero creo que tiene un lugar. Ahora, ¿qué lugar puede tener una izquierda que ha protagonizado un fracaso tan estruendoso como ha sido el de la Revolución Bolivariana? Un fracaso además, y eso hay que decirlo, que para colmo tiene el apoyo del Foro de Sao Paulo, que se ha convertido en una suerte de internacional comunista muy deslucida, ¿okay? O para utilizar una palabra de vieja data en el país, muy majunche. Exacto. ¿De acuerdo? Muy deslucida, porque tú dices, bueno, pero eso es una izquierda que además, y eso es de mucho interés, esa es una izquierda que se va al mismo tiempo a dividir, porque por supuesto dentro de la izquierda hay gente que adversa lo que significa Nicolás Maduro. De hecho, Morena, el partido ganador de las elecciones en México, acudió en la persona de Jacob Polemski a La Habana. Y ustedes saben que la declaración de La Habana del Foro de Sao Paulo respaldó a Maduro y Ortega. Eso le ha causado problemas a la presidenta de Morena dentro de su propio partido. Exacto. Dentro de su propio partido, o sea, no es que le ha causado problemas, porque no, aquí hay una división de que, digamos, los partidos podrán tener sus cosas, pero digamos el Estado no puede tomar ese tipo de posiciones, pues eso es otra cosa. Dentro de su propio partido ha habido un rechazo, ¿ok? Sobre todo en el caso de Daniel Ortega, que es el que está ahorita, digamos, en la palestra pública con sus atrocidades y sus violaciones flagrantes a los derechos humanos. Entonces, esa izquierda dentro de Venezuela, ¿qué proyecto puede tener? Por eso les hablaba, me extendí quizás más de la cuenta, pero les hablaba de ese, digamos, ese sector fascista que ha emergido en los países postcomunistas como respuesta al desastre. Y eso es algo que nosotros a futuro tenemos que impedir a toda costa, porque además, vean lo que está pasando, por ejemplo, en Brasil. Es decir, los militares en Brasil están pensando que ellos deberían poner orden en medio, digamos, el proyecto socialdemócrata de Lula, cuyos aciertos se basaron en no cambiar la economía de Brasil, sino simple y llanamente en los commodities. Esto lo dice además un exministro de Lula, que es el filósofo Roberto Mangabeira Unger. Así es, así es. Mire, o sea, tú te conformas con eso, pues. Profesora Gisela, interesantísimo, qué pena que tuvimos poco tiempo porque no la ubicábamos, pero sí queremos volver a llamarla, si es posible, la semana que viene, para que nos amplíe esto, porque esto que usted dice que hay que impedir a toda costa que esto que nos está pasando vuelva a sucedernos y que se convierta como en un péndulo,
porque no es ni será la alternativa, para, como usted bien cierra su artículo, para quienes pensamos en los retos de la política del siglo XXI. O sea, estos anacronismos y el desastre, el deterioro que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Gran artículo que recomendamos ampliamente de la profesora Gisela Cossack en Letras Libres. No se lo pierdan, Las cenizas de la izquierda. Y bueno, ya vamos cerrando entonces nuestro programa. Nos vemos el miércoles que viene, mañana tenemos una fiesta patria. Sí. Es día de fiesta patria, pues probablemente no habrá trabajo, creo que es día es feriado. Es feriado. Entonces, bueno, nada, nos despedimos en la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y Andrea Rondón, con Rocío Guijarro en Aquí se habla libertad. Gracias a todos por su audiencia. RCR presentó Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Este programa fue presentado por Ama de Casa, Toca, Siente y Vive.